¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la Tertulia del Arte. Mi nombre es Orlando Filco y vamos a continuar esta serie de videos que recién empezamos titulada Arte y Revolución. Sí, arte y revolución que a lo largo de la historia ha dejado su huella impregnada en la historia de la humanidad. La lucha de clases, como veremos en el capítulo de hoy, Courbet y la Comuna de París. Empecemos. El frío diciembre de 1877 se arrastra sobre la superficie del lago Le Mans para amontonarse en las orillas de la Tour de Pils. Arrinconado en la ciudad suiza, Gustave Courbet apura su botella y con ella el resto de sus días. ¿Por qué el célebre pintor francés, un nombre obligado para cualquier enciclopedia del arte moderno, marca las últimas hojas de su calendario en el exilio? 4 décadas antes, el joven pintor llegado de Ornans se hacía paso en el agitado escenario de París. Para mediados del siglo XIX, la burguesía francesa aún no había terminado con las tareas iniciadas en 1789. Bajo la inestable monarquía de Julio, la capital de Francia se debatía entre los resabios del sistema feudal y la república. El profundo déficit del Estado sumado a la crisis comercial general dejaban a la aristocracia financiera atrincherada en el Parlamento. Afuera, la burguesía industrial reclamaba su lugar para imponer definitivamente sus necesidades de expansión. Al mismo tiempo, crecían la fuerza y la organización proletaria en las ciudades. A pesar de la importante crisis económica que golpeaba las principales potencias europeas, se extendía en París un mercado para todo, inclusive para el arte. Se manifestaban quizás como nunca antes hasta el momento los efectos del comercio en el campo de la cultura. Caían los gustos antaño cristalizados alrededor de la obra de arte como ritual de culto para dar lugar a nuevas e inciertas perspectivas. Un proceso iniciado en el Renacimiento que se aceleraba al ritmo de la máquina moderna. A medida que la actividad artística ganaba autonomía respecto de la religión, pagaba el precio de transformarse paulatinamente en mercancía. Bajo el fructífero crecimiento de la industria de lo bello, Courbet se acomodaba dignamente en París. Al peso propio de la tradición académica se le oponía el de las crecientes capas de la burguesía, con posibilidades de adquirir obras de artistas de su tiempo. Una nueva clientela alejada de los antiguos cánones de belleza que otorgaba a los artistas cierta autonomía respecto de las viejas tradiciones. Bastaron algunas franelas con el romanticismo para que Courbet tomara distancia de los movimientos pictóricos instituidos. En 1844, al tiempo que los neoclásicos discípulos de David y los románticos como Delacroix o Géricault se disputaban la atención del Salón de París, una serie de retratos costumbristas le abrían las puertas de la principal institución burguesa de las bellas artes. ¿Cómo se explica entonces que el joven pintor que era bien recibido por la ética moderna y republicana de París termine el año 1877 contando botellas vacías en Suiza? La crisis económica general, contenida en 1846, acabaría por explotar al año siguiente. Se aproximaban los desenlaces de 1848, que iban a marcar no solo la vida de Courbet, sino gran parte de la historia de la lucha de clases moderna. Sin la Revolución de Febrero, mi pintura quizás nunca se hubiera visto, confesaba Courbet en sus cartas a Castagnère. El 24 de febrero de 1848, un levantamiento popular fogoneado por la burguesía opositora alzaba barricadas en toda la ciudad de París. Se terminaba así el reinado de la aristocracia financiera bajo la monarquía de Luis Felipe. La clase obrera jugó un papel influyente en los combates que terminarían en la proclamación de la Segunda República. Aquellas jornadas se desarrollaban aún a la sombra de la fraternidad de clases. La fraternidad se respetó mientras sirvió a los intereses de la burguesía. La cantinela republicana olía a sangre obrera. Los proletarios se consideraban con razón como los vencedores de febrero y formulaban las exigencias arrogantes del vencedor. Había que vencerlos en la calle,
Había que demostrarles que tan pronto como luchaban o no junto a la burguesía, sino contra ella, salían derrotados. A la bella Revolución de Febrero le siguieron los alzamientos de junio. La Revolución de junio es la revolución fea, la revolución repelente, porque el hecho ha ocupado el puesto de la frase, porque la República puso al desnudo la cabeza del propio monstruo, al echar por tierra la corona que la cubría y le servía de pantalla. Ninguna de las numerosas revoluciones de la burguesía francesa, desde 1789, había sido un atentado contra el orden, pues todas dejaban en pie la dominación de clase. Pero junio ha atentado contra ese orden. ¡Ay de junio! ¡Ay de junio!, contesta el eco europeo. El proletariado fue provocado y obligado, explicaba Marx, a una nueva batalla. Y justamente por no estar preparado, estaba condenado al fracaso. La burguesía exterminó a más de 3.000 prisioneros, dejando además miles de exiliados y encarcelados. En París se multiplicaban los clubes revolucionarios, más de 400 según algunos historiadores, entre ellos la Sociedad Republicana Central, liderada por el comunista revolucionario Augusto Blanqui. La derrota de junio hacía estallar por los pies el discurso republicano. La unidad histórica, política y cultural entre la burguesía y las fuerzas populares llegaba a su fin. Se caía la corona y quedaba al descubierto la cabeza del monstruo. 1848 era la piedra de toque, el punto de inflexión y ruptura de la unidad fraternal de clases, de donde nacen el arte de vanguardia y gran parte del pensamiento contemporáneo. A la luz de la gran revolución de 1789, los elementos que recorrían Europa adquirían valores específicos en la capital de Francia. Durante todo el proceso de las revoluciones burguesas, la creciente presión de las fuerzas populares había ido dejando una marcha profunda en la intelectualidad de París. Para 1848, las nuevas nociones de arte y sociedad que habían estado flotando en el aire se condensaban en estrecha relación. El ser humano era el eje alrededor del cual se agrupaban estas ideas. En clara oposición al subjetivismo romántico, la realidad se colaba en todos los ámbitos, constituyéndose en un problema central, inclusive en el de la producción estética, desde la poesía hasta las artes figurativas. En la víspera del 48, el historiador, escritor y profesor Jules Michelet dictaba en cátedra: la generación pasada fue una generación de oradores, sea la actual una generación de verdaderos productores, de hombres de acción, de trabajo social y de acción en muchos sentidos. La literatura, saliendo de las sombras de la fantasía, tomará cuerpo y realidad, será una forma de la acción, ya no será diversión de algunos individuos o de los perezosos, sino la voz del pueblo al pueblo. Algunas décadas después, Courbet reflexionaba: al renegar del ideal falso y convencional, en 1848 levanté la bandera del realismo, la única que pone el arte al servicio del hombre. Por eso he luchado, lógicamente, contra todas las formas de gobierno autoritario y heredado por derecho divino, deseando que el hombre se gobierne a sí mismo según sus necesidades, en su provecho directo y siguiendo una concepción propia. Al pintar a los campesinos y a los burgueses en tamaño natural, y al darles el vigor y el carácter que hasta entonces estaban reservados a los dioses y a los héroes, Courbet llevó a cabo una revolución artística, decía Castañari. En el Salón de 1850, Courbet presentaba Un entierro en Ornans, una escena doméstica de su pequeño pueblo natal, a su vez, una fosa de 3 por 6 metros, las medidas reservadas para los temas importantes, con la que declaraba muerto al romanticismo y se ganaba el odio de la academia, al representar la escena exactamente tal cual era, una ceremonia cualquiera, sincero con la verdadera verdad,
El entierro oficiaba como una declaración plástica del realismo de Courbet. El salón debía tragarse el sapo dado que, un año antes, el segundo premio liberaba al pintor de tener que pasar por el jurado. Algunos años después, en el marco de la Exposición Universal organizada para 1855, el jurado del salón aceptaba más de 10 cuadros de Courbet, pero rechazaba su obra El taller del pintor. En ella, el artista se autorretrataba en pleno trabajo, rodeado de personajes contemporáneos. A su derecha, según sus palabras, los amigos, los trabajadores, los amantes del arte. A su izquierda, el mundo de la vida trivial, el pueblo, la miseria, la pobreza, la riqueza, los explotados y los explotadores, la gente que vive de la muerte. Entre sus amigos están Baudelaire, Proudhon, George Sand, el crítico Champfleury y el coleccionista Alfred Bruyas. Entre los personajes de su izquierda se ve a un cazador, Napoleón III, un rabino, un cura, un obrero de la ciudad en huelga, como subtítulo al tremendo mural de 4 por 6 metros, y para que no quedaran dudas, acompañaba alegoría real que determina una fase de 7 años de mi vida artística y moral. Toda una declaración de principios para aquellos días. La figura de Courbet y el movimiento realista en su conjunto crecían en la misma proporción que avanzaba la reacción en el gobierno. En diciembre de 1851, Napoleón III había disuelto la Cámara Legislativa para proclamarse emperador. Como respuesta al rechazo del salón, el pintor organizaba el Pabellón del Realismo, una exposición en paralelo al oficial donde colgaba El taller del pintor y un entierro en Ornans, entre otras de sus telas más polémicas. En el folleto que acompañaba su exposición sostenía: el título de realista se me impuso como se les impuso a los hombres de 1830 el título de románticos. Los títulos nunca han dado una idea justa de las cosas. Saber para ser, tal fue mi pensamiento. Estar capacitado para traducir las costumbres, las ideas, el aspecto de mi época, según mi apreciación. Ser, no solo un pintor, sino también un hombre. En una palabra, hacer arte vivo. Tal es mi objetivo. Émile de Nieuwerkerque, escultor y director imperial de las bellas artes bajo el régimen de Napoleón III, destilaba: es pintura de demócratas, de gente que no se cambia de ropa y quiere imponerse a la gente de la sociedad. Es un arte que no me gusta, es más, que me disgusta. ¿Es el exilio de 1877 entonces la venganza del régimen para el artista que se había declarado en guerra contra la academia? Ganas no les faltaba a los agentes reaccionarios del Segundo Imperio, pero lo cierto es que hasta 1870 la figura de Courbet había ido en ascenso. También es cierto que en 1848 había dejado al descubierto las diferencias antagónicas entre la burguesía y las fuerzas populares, con el proletariado al frente. Desde ese año, la pelea estaba pactada, solo faltaba ponerle fecha al combate. Ha sido, pues, la derrota de junio la que ha creado todas las condiciones dentro de las cuales Francia puede tomar la iniciativa de la Revolución Europea. Solo empapada en la sangre de los insurrectos de junio, la bandera tricolor pudo transformarse en la bandera de la Revolución Europea, en la bandera roja. Y nosotros exclamamos: la revolución ha muerto, ¡viva la revolución! La Comuna de París. La aventura imperialista de Napoleón III había terminado en una derrota fulminante para el Segundo Imperio. Luego de algunos meses de asedio sobre la capital gala, el ejército prusiano ingresaba a París y acechaba desde la frontera norte, al fracasar en su intento de desarmar a la Guardia Nacional. Thiers trasladaba la Asamblea Nacional a Versalles. El 18 de marzo de 1871, con las mujeres a la cabeza, el pueblo de París se insurreccionaba.
dando origen al primer gobierno obrero de la historia. Baudelaire había sido visto entre los insurrectos de febrero del 48, fusil al hombro, pero en las históricas jornadas de la Comuna ya su cuerpo era abono para la tierra. El poeta maldito había dejado sembradas como legado las flores del mal. El libro iba dedicado a su maestro y amigo Pierre Théophile Gautier, también poeta, además de dramaturgo, periodista de prestigio y entusiasta adherente a la Revolución de 1830, que al oír los tiros de 1871 recogía sus capas y se replegaba. Seguían sus pasos otras almas bellas y progresistas como Ernest Renan o Hippolyte Taine. Sin embargo, cuando los obreros de la capital de Francia se levantaron en armas para instaurar la Comuna, Courbet, junto a un grupo importante de artistas, se quedaba. Era de esperarse entonces que Courbet abrazara la llama de la Comuna de París. Estaban inscritas en su obra, como una especie de dictado premonitorio, las razones por las que el reconocido pintor de la capital francesa pondría en juego su fama y fortuna para sumarse a los obreros y el pueblo pobre de París. No necesariamente. No todos los realistas sumaron sus cuerpos o siquiera sus simpatías a la aventura de la Comuna. Honoré Balzac, reconocido por Marx y Engels como un maestro del realismo y el mejor cronista de su época, no dejaba lugar a dudas cuánto sostenía escribir a la luz de los sumos principios, Dios y la monarquía. El realismo era la expresión estética de vanguardia de una sociedad que cambiaba vertiginosamente al calor de las luchas de clases. Pero lejos estaba de ser un movimiento uniforme y menos aún con intenciones claras de intervenir en los hechos. Por su parte, Courbet, como muchos otros colegas, no todos realistas, tenía definida su posición. El 26 de marzo, el pintor era elegido por el sexto distrito al Consejo de la Comuna y asignado a la Comisión de Enseñanza y Arte. La revolución, que no supo avanzar sobre Versalles y que no se animó a tocar las reservas de la burguesía en el Banco de Francia, dejaba, sin embargo, resoluciones históricas, tareas de primer orden para cualquier programa revolucionario de nuestros días. Se disolvían el ejército profesional y la policía para organizar al pueblo en armas. Se establecía el principio de revocabilidad de los mandatos. Los diputados cobrarían lo mismo que los obreros. Se decretaba la separación de la Iglesia del Estado junto con la expropiación de sus bienes y se proclamaba la igualdad de derecho para las mujeres, entre otras tantas medidas. En el mismo sentido avanzaba la Comisión de Enseñanza decretando una educación laica, gratuita y obligatoria, abriendo guarderías para los hijos de los trabajadores y creando la Federación de Artistas de París. El programa de la federación iba firmado por Courbet, Daumier, Manet, Eugène Pottier, en representación de los artistas industriales, entre otros. Mientras la poeta y docente Louise Michel disparaba en las trincheras junto al resto de las milicias de mujeres, la Comisión de Enseñanza y Arte resolvía derribar la columna de Vendôme, símbolo de los regímenes absolutistas desde su creación a comienzos del siglo XVIII. Ya en 1870, estando París bajo el asedio del ejército prusiano, Courbet había adelantado: «Escuchad, dejadnos vuestros cañones de la Krupp y los fundiremos con los nuestros», el último cañón apuntado hacia el aire y el gorro frigio en su extremo. Y este magnífico monumento que habremos de erigir juntos en la Plaza Vendôme es vuestra columna, vuestra y nuestra, la columna del pueblo, la columna Alemania de Francia, que estarán así para siempre unidas. El 21 de mayo, las tropas comandadas por Versalles ingresaban a París dando comienzo a la Semana Sangrienta. Luego de 72 días de heroica resistencia, llegaba a su fin la primera experiencia de gobierno obrero de la historia. El ejército de la burguesía asesinaba a 30.000 comuneros, se fusilaba niños y mujeres, inclusive los rendidos eran pasados por las armas. Envalentonados y sin demora, los reaccionarios voceros de la academia salían a escupir su veneno. Alejandro Dumas hijo atacaba al representante de la Federación de Artistas de París. ¿Bajo qué cielo, con la ayuda de qué estercolero,
¿De qué mixtura de vino, cerveza, moco corrosivo y flatulenta tumefacción ha podido desarrollarse esta calabaza sonora y peluda, este vientre estético, encarnación del yo imbécil e impotente? Es probable que la burguesía hubiese podido digerir kilómetros del potente realismo de Courbet, pero de ninguna manera iba a dejarle pasar a haber formado parte de la primera experiencia de la clase obrera en tomar las riendas de su propio destino. En 1873, Courbet era juzgado responsable y se le condenaba a abonar los gastos de reconstrucción de la columna de Vendôme. Luego del juicio y ante la posibilidad de ser encarcelado nuevamente, el maestro debía escapar a Suiza. Durante su exilio, la Tercera República embargaba sus bienes, vigilaba a sus amigos y a su familia. Finalmente, el frío diciembre de 1877 deja caer su última página de hielo para cumplir con los deseos de Meissonier, pintor academicista y gerente del Salón de París luego de la Comuna. Para nosotros ya es necesario que Courbet esté muerto. Ante un jurado de cuervos y ausente sin aviso, el cuerpo del artista comunero descansa ya, permanentemente, sobre el estaño de alguna cantina. Courbet ha muerto. ¡Viva la revolución! Damos por terminado este video y les quiero recordar que para la producción de este video ha sido necesario el artículo de Jorge Sena, que lo dejaré publicado aquí en la descripción del video. Si te ha gustado este video, agradecería mucho un me gusta, que lo compartas con tus amistades y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.